Muy bien, doctores. Me presento nuevamente. Soy el doctor Frank Bellodas y hoy día vamos a revisar morfofisiología del sistema endocrino a manera de repaso. O sea, vamos a tocar los puntos más importantes del sistema endocrino. Entonces, vamos a recordar de a pocos en qué se basa el estudio del sistema endocrino. ¿Sí? Recordemos en primer lugar cómo son en este caso, o cómo es la producción de distintas moléculas que van a participar en la comunicación celular, en la señalización celular, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una célula, que esa célula libera una molécula y esa molécula actúa en sí misma, ¿no? En la misma célula que la produjo, ¿cómo se llama eso, doctores? Ese tipo de secreción y de señalización es Autocrino. Autocrine. autocrina. Muy bien. Si nosotros, por el contrario, tenemos una célula, ¿sí? Que va a liberar alguna molécula y esa molécula es reconocida por el receptor de una célula que está cerca, ¿sí? Que está cerca a ella. ¿Cómo se llama esta relación? Paracrine. Paracrina. Muy bien. Y si por el contrario tenemos una célula que libera alguna molécula que va a iniciar señalización celular, pero viaja a través del torrente sanguíneo hacia un lugar que puede estar muy distante, donde va a tener una célula diana que reconoce esa molécula, pero está muy lejos de ella. Esto se llama Endocrine. endocrino, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del sistema endocrino, estamos hablando de los órganos formados por este tipo de células, ¿no? Por las células que tienen secreciones a distancia, que viajan a través del torrente sanguíneo y van a desarrollar y van a desencadenar una respuesta celular, ¿no? Puede ser una respuesta metabólica, puede ser una respuesta de crecimiento, puede ser una respuesta, distintos tipos de respuesta que pueden tener, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Cómo se llaman esas moléculas entonces que van a generar una respuesta? Normalmente en señalización celular, cuando hablamos de biología celular y molecular, les decimos ligandos, ¿sí? Los ligandos se van a unir con un receptor, pero hablando específicamente de este tema y en la señalización de tipo endocrino, estos ligandos pasan a tener otro nombre. ¿Cómo se llaman, doctores? Muy bien, lo han escrito. Se llaman hormonas. Entonces, ¿qué son las hormonas? Son estos ligandos de la secreción de tipo endocrino, ¿sí? Endocrino. Muy bien. Entonces, las hormonas molecularmente tienen distintas características, ¿no? Pueden ser derivados, en este caso, pueden estar formadas por aminoácidos, ¿no? Y ser, en este caso, polipéptidos cuando tienen menos de 100 aminoácidos, o proteínas cuando tienen más de 100 aminoácidos, lo voy a poner acá, ¿no? Pueden ser peptídicas, ¿sí? Cuando tienen menos de 100 aminoácidos. Pueden ser proteicas, ¿no? Si tienen más de 100 aminoácidos. Pueden ser, por ejemplo, esteroideas, ¿no? Recuerden, esteroideas son derivadas del colesterol, ¿no? El colesterol. Pueden ser, por ejemplo, de tipo aminas, ¿sí? Precisamente porque su formación gira en torno a algún aminoácido. Por ejemplo, las hormonas tiroideas requieren mucho de la tirosina, ¿sí? De la tirosina. Muy bien. Entonces, esos son los principales tipos de hormonas. Muy bien. ¿Qué diferencia van a tener estas hormonas? ¿No? Cuando hablamos de su naturaleza, hay hormonas que se comportan de una forma en que estas hormonas van a tener o no van a poder atravesar la membrana celular. Recordemos, la membrana celular es una bicapa lipídica. Entonces está formada principalmente por fosfolípidos. Hay proteínas, hay colesterol, pero principalmente son fosfolípidos. Entonces, si nosotros queremos que alguien atraviese la membrana celular, esa molécula debe poder disolverse en los lípidos. ¿Cómo se llama una molécula que se disuelve en los lípidos? Liposoluble. ¿Sí? Liposoluble. Entonces, estas moléculas deben ser liposolubles. Ejemplo, las hormonas esteroideas y dentro de las aminas, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener a las
a las hormonas tiroideas, ¿sí? Específicamente las hormonas tiroideas, ¿sí? Específicamente. No son todas las aminas, porque recuerden que las catecolaminas sí tienen sus receptores en la membrana. Entonces, mejor, para evitarnos confusión, voy a colocar aquí hormonas tiroideas y acá catecolaminas. Pero recuerden que pertenecen al grupo de las que derivan de las aminas, porque recuerden que tanto las hormonas tiroideas como las catecolaminas requieren de tirosina para poder sintetizarse. ¿Sí? Solo que las hormonas tiroideas tienen una, en este caso, característica química de ser liposolubles. Ahora, cuando hablamos de las catecolaminas, ¿cuáles son las catecolaminas? Noradrenalina, adrenalina. Cuando hablamos de las hormonas peptídicas y las hormonas proteicas, estas no se disuelven en los lípidos, más bien se disuelven en el agua. Por eso es que viajan muy bien a través de la sangre. ¿Cómo se llaman las moléculas que se disuelven bien en el agua? Hidrosolubles. Muy bien, son hidrosolubles. Entonces aquí quiero que razonen y que no lo memoricen, porque yo en algún momento también me tocó enseñar, si alguno de ustedes es de la Wiener, SO2, que es sistemas órganos 2, es la parte de endocrino. Este era uno de los temas que más confusión generaba en los estudiantes, que cuáles son hidrosolubles, que cuáles son liposolubles. Entonces, eh, precisamente, en vez de memorizar, razonen. Si son liposolubles y atraviesan la membrana, ¿dónde van a estar sus receptores, doctores? ¿Dónde creen? ¿Estarán en la misma membrana celular o dentro de la célula? Dentro. Dentro. Entonces tienen receptores intracelulares. Por el contrario, una hormona hidrosoluble, ¿dónde tiene sus receptores? En la membrana, porque no va a atravesar la membrana. Necesita que su receptor esté en la membrana. Entonces tiene receptores de membrana. Muy bien. Entonces hasta ahí ya tenemos ese punto. Y molecularmente, ¿qué hacen? ¿O qué tipos de receptores tienen? Existen dos tipos principales de receptores intracelulares. Los que están precisamente en el citoplasma, que son los receptores intracitoplasmáticos. Aquí están principalmente los de las hormonas esteroideas. Y existen los receptores intranucleares. Aquí están, por ejemplo, los de las hormonas tiroideas. ¿Sí? Es decir, el receptor está dentro del núcleo celular. Eso es muy interesante, ¿no? Que estas hormonas pueden llegar hasta el núcleo. En cambio, los receptores de membrana son de tres tipos principales. ¿Alguien sabe cuáles son esos tres tipos principales? Receptores tipo canal iónico. Receptores acoplados a proteína G, que activa un segundo mensajero. Y los receptores, en este caso de tipo sinasa o quinasa, ¿sí? Como por ejemplo los de la familia tirosinquinasa, que es por ejemplo el receptor de la insulina, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la primera parte para entender el sistema endocrino. Así funciona, ¿sí? De manera general, así es como las hormonas van a actuar. Muy bien. Entonces, esa parte hablamos sobre todo de fisiología, ¿no? Una introducción en cuanto a la fisiología, fisiología, fisiología. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco sobre los órganos que forman parte del sistema endocrino, ¿sí? Normalmente hay un eje que es muy importante y que comprende gran cantidad de órganos, que empieza con el hipotálamo, ¿sí? Voy a poner acá. El hipotálamo. ¿Se continúa con quién? Ustedes saben, con la glándula, hipófisis, muy bien. Y luego se va a continuar con distintas glándulas, ¿sí? Ejemplo, vamos a tener a ver,
¿Qué glándula conocen que se va a continuar con la hipófisis? La glándula tiroides, por ejemplo. Las glándulas suprarrenales, por ejemplo. Muy bien. Las gónadas, es decir, los testículos, ¿sí? Y los ovarios, ¿no? Testículos, ovarios. Muy bien. Vamos a tener esas glándulas, por ejemplo. Las glándulas eh, que vamos a ver acá. Ahora, no son las únicas que van a participar. Por ejemplo, recordemos, recordemos acá que va a haber glándulas que no necesariamente se relacionan con este eje de forma directa, pero sí participan, por ejemplo, en el metabolismo, ¿no? La glándula tiroides está en relación anatómica con una glándula, con cuatro glándulas que se llaman las glándulas paratiroides. Eh, en la cavidad abdominal tenemos un órgano retroperitoneal que es el páncreas, por ejemplo, ¿sí? Y va a participar también en la regulación o producción hormonal. Muy bien. Entonces, estos son ejemplos, ¿no? De órganos que forman parte del sistema endocrino. Muy bien, seguimos hablando un poco de fisiología. Ahora vamos a hablar de las hormonas y pasamos a hablar de cada una de ellas. Bueno, de cada uno de los órganos y sus hormonas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con el hipotálamo. Entonces, hipotálamo. Recuerden que morfofisiología es para integrar el conocimiento, ¿no? El conocimiento de anatomía, embriología, fisio y histo, ¿no? Entonces, vamos a ir en orden. Primero, ¿de dónde se origina el hipotálamo? Embriológicamente. Recuerden que en el desarrollo del sistema nervioso, ¿no? Alrededor de del desarrollo del sistema nervioso se forma una estructura que se llama el tubo neural, ¿sí? Y el tubo neural se cierra en la parte anterior aproximadamente en el día 25 y en la parte posterior en el día 28. Es decir, eh, ya hablamos que este tubo neural para inicios de la cuarta semana ya estaría totalmente cerrado. En la cuarta semana del desarrollo aproximadamente se forman tres vesículas que se llaman las vesículas cerebrales primarias que se originan de esta región que voy a pintar de amarillo, que es la porción cefálica del tubo neural. ¿Por qué? Porque la porción caudal va a originar a la médula espinal, ¿sí? Entonces, esto origina la médula espinal, esto origina las vesículas cerebrales primarias, que son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Y alrededor de la quinta semana del desarrollo, estas vesículas forman las vesículas secundarias, ¿no? Que serían cinco. Y aquí las vamos a dibujar. Esas vesículas se originan dos del prosencéfalo y son el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo se mantiene como tal, mesencéfalo, y el rombencéfalo va a formar al metencéfalo y al mielencéfalo. Ok, no es el objetivo de la clase hablar del sistema nervioso, pero para el desarrollo embrionario es importante recordar que del diencéfalo, de este diencéfalo, es que se origina el hipotálamo, ¿sí? En realidad todo lo que termina en tálamo, el tálamo, el epitálamo, el hipotálamo, metatálamo, subtálamo, por eso una forma de recordarlo es el tálamo y sus amigos, derivan del diencéfalo. Muy bien. ¿De qué capa embrionaria se forma el tubo neural? ¿Alguien sabe? Ectodermo. Muy bien, del ectodermo, específicamente del neuroectodermo, ¿no? Es un ectodermo especializado. Muy bien, entonces ya conocen el desarrollo embrionario del hipotálamo. Siguiente, ¿no? Para entender un poco la parte del hipotálamo. Vamos a irnos a la parte microscópica, ¿sí?
histológicamente. El hipotálamo tiene dos grupos, o normalmente el hipotálamo es una agrupación de núcleos celulares, ¿sí? Hay muchas neuronas en el hipotálamo. Estas neuronas se pueden agrupar en dos subgrupos principales, ¿no? Que son las neuronas, vamos a ponerle así, muy grandes, y las neuronas muy pequeñas. Entonces, ¿cómo vamos a llamar a las neuronas grandes? Magnocelulares, y las neuronas pequeñas, parvocelulares, ¿correcto? Entonces aquí le voy a dibujar el núcleo y esta es la parte histológica. Las neuronas magnocelulares, ¿sí? Son las encargadas de producir, ¿qué hormonas? Dos principales, ¿sí? Dos principales, que son la oxitocina y la vasopresina, o también llamada hormona antidiurética. No se olvide. Muy bien. Las neuronas parvocelulares, por el contrario, son las que producen a las hormonas, ya vamos a ver, voy a entrar en detalle después con eso, liberadoras y hormonas inhibidoras. Muy bien. Entonces, vamos con las magnocelulares, ¿sí? Las magnocelulares. Ahora, anatómicamente, ¿sí? Anatómicamente dijimos, están agrupados en núcleos, pero perdón, son grupos neuronales, hay un gran núcleo, ¿no? O dos grandes núcleos, que son los núcleos llamados núcleos supraóptico y núcleo paraventricular. Y se pueden acordar con una mnemotecnia, ¿no? Como para el vientre, para ventricular, es porque la que actúa en el útero, ¿quién es? Es principalmente la hormona llamada oxitocina. Muy bien. Y el núcleo supraóptico produce principalmente hormona antidiurética, o también llamada vasopresina. Pero, ojo doctores, el núcleo supraóptico también puede producir oxitocina en una pequeña cantidad. Y el núcleo paraventricular también puede producir ADH en una pequeña cantidad, ¿correcto? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. ¿Cómo funcionan? Vamos a empezar con la más sencilla. Vamos a empezar con la oxitocina. Entonces, oxitocina. La oxitocina va a actuar en qué órganos? ¿Cuáles son sus órganos diana? Recuerden que las hormonas actúan en un órgano diana, ¿sí? ¿Quién produce la oxitocina? El hipotálamo. Recuerden eso, el hipotálamo. Y tiene dos lugares donde va a actuar principalmente. Entonces, esos son, muy bien, lo han escrito en el útero, ¿sí? El útero. Voy a ponerlo de otra forma. Específicamente en el útero, en el miometrio, ¿no? En la capa muscular, ¿sí? En el miometrio. Entonces, actúan en el útero, específicamente en el miometrio. ¿Y qué hace la oxitocina cuando estimula el miometrio del útero? Produce contracciones. Muy bien. Entonces la oxitocina será importante, por ejemplo, para el trabajo de parto, ¿no? Trabajo de parto. Cuando ustedes lleven gineco-obstetricia, por ejemplo, o si ya lo están llevando, van a saber que las pacientes, por ejemplo, que necesitan más estímulo, ¿no? De las contracciones, por ejemplo, se les administra oxitocina, ¿sí? Oxitocina para favorecer las contracciones, ¿sí? Esa es la administración exógena de oxitocina, ¿no? Muy bien. Eh, ¿Qué más tenemos que produce la oxitocina o dónde actúa? En la glándula, mamaria, ¿no? Glándula mamaria. Ahora, recuerden, doctores, ¿para qué es la oxitocina? No se confundan, porque veo que a veces se confunden. No es para producir leche. La oxitocina actúa, ¿no? Recuerden que la glándula mamaria produce la leche en los acinos mamarios, ¿sí? Eh, pero no es ahí donde actúa la oxitocina.
alrededor de los acinos mamarios hay unas células epiteliales especializadas que tienen fibras contráctiles, ¿no? O sea, tienen actina y miocina. ¿Cómo se llaman esas células? Se llaman células mio, de músculo, ¿no? Epiteliales. Muy bien, y como nos dice acá la doctora, ¿no? Van a favorecer ¿qué cosa? La eyección. La eyección de la leche, ¿sí? Por eso es muy importante la liberación de oxitocina para que se eyecte la leche, ¿no? Eh, Muy bien. Cuando ustedes lleven neonatología, por ejemplo, van a ver la importancia del contacto precoz piel a piel, ¿no? Del recién nacido con la madre, que la succión va a estimular más la producción de oxitocina y eso va a favorecer la expulsión y la eyección de la leche para que el bebé pueda lactar más, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Muy bien, entonces esas son las funciones principales de la oxitocina. No se vayan a olvidar de eso. ¿Quién lo produce? El hipotálamo. Ya les estoy recalcando eso para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Muy bien. Seguimos con la parte de fisiología. ¿Qué otra hormona hemos hablado que produce el hipotálamo? Las células magnocelulares producen ADH, ¿sí? También llamada vaso, vasopresina. Muy bien. ¿Y dónde actúa la hormona antidiurética o vasopresina? La hormona antidiurética o vasopresina tiene dos tipos de receptores principalmente, ¿sí? La hormona antidiurética entonces va a tener los receptores que se llaman receptores B1 y los receptores B2, ¿sí? ¿Dónde están los receptores B1? ¿Alguien sabe? Están principalmente en los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la vasopresina en los vasos sanguíneos? Produce vasoconstricción. De ahí el nombre, ¿no? Vasopresina, ¿no? Porque produce vasoconstricción. Y recuerden que en fisiología, al reducir, en este caso, la luz de un tubo, aumentamos su resistencia y al aumentar la resistencia, aumentamos la presión, ¿no? Por eso es que puede vasopresina. Esa vasoconstricción puede aumentar la presión arterial. No es necesariamente tan significativo en comparación con otras sustancias vasoconstrictoras, ¿no? Pero tiene este efecto, ¿no? También la vasopresina. Muy bien. La hormona antidiurética tiene también otro tipo de receptor, que es el receptor, que es el receptor B2, ¿no? Que es B2. Ahora, ¿dónde está el receptor B2? El receptor B2 lo vamos a ubicar en los riñones, ¿correcto? Muy bien. Entonces, en los riñones, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que la unidad funcional y estructural de los riñones es la nefrona, ¿sí? ¿Y dónde actúa? En qué parte de la nefrona? Recuerden que la nefrona tiene un glomérulo, ¿no? Bueno, un corpúsculo renal que está formado por el glomérulo y la cápsula de Bowman y una red tubular que tiene túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar los receptores V2 o V2? Principalmente los vamos a encontrar en el túbulo contorneado distal, pero sobre todo en el túbulo colector, ¿sí? No se olviden de eso, sobre todo en el túbulo colector, más en el túbulo colector que en el túbulo contorneado distal. ¿Y para qué sirve o qué hace la ADH cuando se une con el túbulo, con el receptor V2 a nivel del túbulo colector? ¿Sí? Favorece, aquí vamos a poner de otro color, favorece la expresión de unos canales llamados canales de acuaporina 2. Y los canales de acuaporina 2 son canales que permiten el ingreso ¿de qué creen? De agua. Entonces, en el túbulo colector se reabsorbe agua. Ojo, doctores, y esto siempre lo recalco, es solo agua. No es como otras hormonas, por ejemplo, que estimulan la reabsorción de agua y otras cosas, ¿no? Por ejemplo, sodio, cloro, no. Esto es solo agua.
agua libre, ¿sí? Vamos a ponerle agua libre, solo agua, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el efecto de la hormona antidiurética? ¿No? Aumenta la reabsorción de agua libre en el túbulo colector de la nefrona, principalmente, ¿sí? Entonces va a servir, ¿para qué? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, eh, algún momento en que necesitemos que la hormona antidiurética actúe, principalmente, ¿no? El principal estímulo es cuando estamos deshidratados, ¿no? Por ejemplo, estamos deshidratados, sin ahondar mucho en esto del tema de la osmolaridad, no es el objetivo de la clase para no complicarnos mucho, ¿no? Podemos decir que estamos deshidratados, no tenemos mucho líquido, se activa la hormona antidiurética. La hormona antidiurética lo que va a hacer es aumentar la reabsorción de agua libre, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la sangre? Va a aumentar su líquido, o sea, va a aumentar el volumen sanguíneo. ¿Y qué va a pasar con la orina? La orina va a, va a disminuir el volumen urinario. Por eso es antidiurética, ¿no? El paciente orina menos. Ahora sí, vamos a subirle un poquito el nivel. Y la deshidratación se relaciona mucho con la osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad? Es la concentración de partículas capaces de ejercer una fuerza osmótica. ¿Qué significa eso? Significa que en una solución, por ejemplo, ¿no? la sangre, vamos a tener que hay partículas que jalan agua. Esa es la fuerza osmótica, que jalan agua, ¿sí? Entonces, normalmente hay una osmolaridad a la que todas nuestras reacciones biológicas pueden funcionar, ¿no? Esa osmolaridad se debe mantener en equilibrio. Si yo, imagínense, tengo un vaso con agua y aquí le pongo 4 puntos. Esa es la osmolaridad. Vamos a ponerle 4 puntos en un vaso de agua, es la osmolaridad. Piensen, doctores, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, le quito agua y sigo con los 4 puntos? ¿Esa solución está más concentrada o más diluida? Imaginen como si esos puntos fueran azúcar, sal, más concentrada. Muy bien. Entonces, comparen la osmolaridad como si fuera cuán concentrada está una solución. Entonces, aquí está aumentando la osmolaridad. Muy bien. ¿Y qué pasará más bien si yo le agrego mucha agua y tengo 4 puntitos? ¿Está más concentrada o más diluida? Ahí estará más diluida. Muy bien. Entonces, ahí la osmolaridad es mucho menor. Ahora quiero que entiendan. ¿Cuál es el principal estímulo de la secreción de ADH? Este de acá. Cuando tenemos el aumento de la osmolaridad plasmática. Sí, recuerden que el plasma es el componente líquido de la sangre. Entonces, cuando aumenta la osmolaridad plasmática, la ADH dice, uy, no, estoy perdiendo líquido por alguna razón. Entonces tengo que reabsorber agua libre. ¿Sí? Al reabsorber el agua libre, ¿qué voy a hacer con la osmolaridad eh, eh, plasmática? De lo que estaba aumentada, la voy a disminuir, ¿no? Hasta que vuelva a estar en equilibrio. ¿Sí? Muy bien. No sé si me dejan entender. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? O sea que es un tema muy amplio, da para más. Ahí se puede hablar, por ejemplo, de las patologías que hay, ¿no? Por ejemplo, la diabetes insípida, la secreción inadecuada de hormona antidiurética, pero esta es como la base para entender todo eso. ¿Se entendió? ¿O hasta acá alguna pregunta, doctores? Esta es la función de la hormona antidiurética, ¿sí? Muy bien. Entonces, con la hormona antidiurética, eh, terminamos la parte de la función de las hormonas del hipotálamo, que son del grupo histológico de las magnocelulares. Ahora, hay neuronas, dijimos que son parvocelulares. Entonces vamos a ver qué importancia tienen estas neuronas parvocelulares. Hay hormonas que son liberadoras y hay hormonas que son inhibidoras. ¿Sí? ¿Cuáles son hormonas liberadoras? Recuerden, liberar
En inglés es release, ¿no? Con R. Entonces, cuando ustedes vean en los textos las siglas, es con R. Por ejemplo, la hormona liberadora, sí, hormona liberadora de hormona de tirotropina, ¿no? Así se llama. Hormona liberadora. Hormona liberadora de corticotropina, ¿no? Muy bien. Tenemos, por ejemplo, a la hormona liberadora de gonadotropina. Tenemos, por ejemplo, a la de hormona liberadora de hormona de crecimiento. ¿Sí? Muy bien. Hormona liberadora de hormona de crecimiento. Ya está. Entonces, ¿qué hace la TRH? ¿Qué creen que hace? Estimula la secreción de tirotropina. Y tirotropina es, sus siglas son TSH. ¿Sí? Tropos es como tener predilección por. Tiro tiene que ver con la glándula tiroides. Entonces, la TSH es una hormona que tiene mucha predilección por la glándula tiroides. Esta va a activar a la glándula tiroides, ¿no? Las hormonas tiroideas. Muy bien. ¿Cuáles son las hormonas tiroideas? Esas son T3 y T4, ¿no? Muy bien. CRH. CRH es una hormona liberadora de corticotropina. Entonces, ¿cuál es la corticotropina? La corticotropina es ACTH, ¿sí? Entonces estimula la ACTH, ¿sí? Y la ACTH va a estimular, como dice, adrenocorticotropina, va a estimular a la corteza suprarrenal, ¿no? Entonces en la corteza suprarrenal va a estimular, voy a poner acá, corteza suprarrenal. Sí, la secreción de hormonas como por ejemplo el cortisol, por eso es corteza, o la aldosterona, por ejemplo, ¿sí? Son hormonas de la glándula suprarrenal, específicamente de la corteza. Luego tenemos la hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Cuáles son las gonadotropinas? Son dos principalmente, ya las vamos a ver ahorita, a repasar, ¿no? LH y FSH. Muy bien. ¿Y dónde actúan? Actúan, depende, ¿no? Si estamos en el varón, actúan en los testículos. Y si estamos en la mujer, actúan en los ovarios, ¿sí? Testículos y ovarios, o sea, en las gónadas. De ahí el término gonadotropina. Muy bien. La GHRH, ¿sí? Eh, esta la voy a dejar para una lámina aparte, ¿sí? Y esto lo voy a unificar, lo voy a poner al centro. Muy bien. Cuando yo hago este eje, ¿qué estoy diciendo? Que esta parte de acá, ¿ven? Esta parte de acá, TSH, ACTH, LH y FSH, estas cuatro hormonas, ¿dónde se están produciendo? ¿Alguien sabe? Esto es el hipotálamo. Y esas cuatro, ¿dónde se están produciendo? Muy bien. En la hipófisis anterior, también llamada adenohipófisis, en la glándula hipófisis. Muy bien. Así que ya vamos a ir a eso. No se preocupe. Vamos a ahondar en estos ejes conforme avancemos con las otras glándulas, ¿sí? Sobre todo con la glándula hipófisis. Así que no se preocupe. Pero como vamos a seguir avanzando, sí hay dos ejes que ya no vamos a volver a tocar. Que vamos a estacionarnos ahí cuando hablemos de la glándula hipófisis. Y tiene que ver con esto, con la GHRH, que es la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Sí, esa es la última hormona liberadora. Luego tenemos hormonas inhibidoras. Lo voy a poner acá entonces. ¿Qué hormonas inhibidoras conocemos? Por ejemplo, la somatostatina. Stat, detener, somatostatina. Y tenemos también a la dopamina, que también se conoce como factor inhibidor de la prolactina o PIF. ¿Sí? A ver, nuevamente, somatostatina y dopamina son hormonas inhibidoras. GHRH, TRH, CRH y GNRH son hormonas liberadoras. Muy bien. Entonces, GHRH
como su nombre lo dice, libera, estimula. ¿A quién? A la hormona de, acá lo puse de otro color, ¿no? Voy a poner de verde. A la hormona de crecimiento. Muy bien. Y la somatostatina inhibe a la hormona de crecimiento. Muy bien. La hormona de crecimiento va a actuar en diferentes órganos, ya vamos a ahondar en eso, ¿sí? Va a actuar en los huesos, en los músculos, en el tejido adiposo, va a actuar en el hígado, ¿no? Entonces, la hormona de crecimiento. Y la dopamina va a inhibir, ¿a qué hormona? Va a inhibir a la prolactina. Nunca se olvide, la única hormona que es regulada solo por inhibición es la prolactina, ¿sí? La prolactina. Muy bien. Es decir, normalmente se frena la producción de prolactina. Cuando esto se bloquea, ya la prolactina puede producir normalmente, ¿no?, su función. Muy bien, muy bien. Entonces, hasta aquí con el hipotálamo. Ya saben, nuevamente, tenemos las células parvocelulares, producen hormonas que pueden ser liberadoras u hormonas que pueden ser inhibidoras. Nuevamente, doctores, ¿cuáles son las hormonas liberadoras? A ver, CRH, TRH, GHRH y GNRH. ¿Cuáles son las hormonas inhibidoras? Dijimos, la somatostatina principalmente y la dopamina o factor inhibidor de la prolactina, ¿no? Muy bien. Siguiente. Entonces pasamos ahora sí a la glándula hipófisis. Vamos a hablar de la glándula hipófisis. Muy bien. Embrionariamente, la glándula hipófisis, ¿se acuerdan que dijimos hay una estructura llamada diencéfalo? Bueno, el diencéfalo va a originar una estructura que se conoce con el nombre de infundíbulo. Entonces, el infundíbulo se origina del diencéfalo. ¿Y el diencéfalo de dónde se originó, doctores? Del ectodermo. Muy bien. Ese infundíbulo se fusiona con una porción, que vamos a poner acá de otro color, con una porción que viene de la cavidad oral, ¿sí? Que es el ectodermo de la cavidad oral y que va a formar como una bolsa acá, que se va a fusionar con el infundíbulo, ¿sí? Entonces, esto se conoce como, aquí voy a poner infundíbulo, y esta es la bolsa de Rathke. Muy bien. Recuerden que la bolsa de Rathke entonces derivó de la cavidad oral y ¿de dónde? Del ectodermo de la cavidad oral. Entonces, una vez que estos dos orígenes se fusionan, van a formar a una glándula llamada la glándula hipófisis, que va a tener una porción posterior llamada la neurohipófisis o hipófisis posterior, y va a tener a la, ¿qué más? A la adenohipófisis o hipófisis anterior. Adenohipófisis o hipófisis anterior. Muy bien. Entonces, si les preguntara, doctores, ¿de qué capa embrionaria deriva la glándula hipófisis? ¿Qué podrían responder ahí? Del del ectodermo, ¿sí? Ahora, si queremos ser más específicos, una parte es el ectodermo de la cavidad oral y la otra es neuroectodermo del diencéfalo, ¿correcto? Muy bien. Ese es el origen embrionario de la glándula hipófisis. Muy bien. Entonces, continuamos. La parte anatómica, ¿no? Recuerden que la glándula hipófisis se comunica con el hipotálamo gracias a un sistema llamado el sistema, ¿cómo se llama? Esta red
que los conecta, ¿sí? Esa red capilar, ¿sí? Complejo capilar primario, secundario, ¿cómo se llama? Sistema porta hipofisiario, ¿sí? Gracias a esa red capilar es que pueden pasar las hormonas precisamente por el torrente sanguíneo. Recuerden, la adeno significa glándula. La adenohipófisis es la verdadera glándula. ¿Por qué? Porque produce, almacena y libera hormonas, ¿sí? En cambio, la neurohipófisis solo almacena y libera hormonas, pero no las produce, ¿sí? No las produce. Entonces eso es importante tener en cuenta. La neurohipófisis, ¿qué hormonas almacena y qué hormonas libera? Pues ya las hemos estudiado. Son las neuronas, pero son las hormonas que produce el hipotálamo en sus núcleos supraóptico y paraventricular. ¿Se acuerdan cómo se llaman esas hormonas? Oxitocina y ADH, ¿sí? Entonces, eso es lo que produce, perdón, almacena y libera la neurohipófisis. Muy bien, entonces en la neurohipófisis ya no vamos a andar mucho, en la parte de fisiología, ¿no? Muy bien. ¿Cómo es microscópicamente la glándula hipófisis? ¿Sí? Vamos a empezar con la neurohipófisis, entonces. Perdón, aquí, histológicamente, ¿no? ¿Cómo es microscópicamente? La neurohipófisis, ¿sí? La neurohipófisis, si nosotros vemos una imagen histológica, lo que vamos a observar es muchas células que parecen neuronas que se conocen con el nombre de, en este caso, pituicitos. Recuerden que el otro nombre de la glándula hipófisis es glándula pituitaria. Entonces esas células se llaman pituicitos. Pero también hay agrupaciones, o bueno, hay colecciones de unos cuerpos que se llaman los cuerpos de Henry, ¿sí? Por si en algún momento les preguntarán esto. Cuerpos de Henry. ¿Qué son los cuerpos de Henry? Son las terminales axónicas de los núcleos supraóptico y paraventricular, donde se están almacenando, ¿quiénes? La oxitocina y la ADH, ¿sí? Entonces, así es histológicamente la neurohipófisis. Muy bien. ¿Cómo es histológicamente la adenohipófisis? ¿Cómo es histológicamente la adenohipófisis? ¿Sí? Bien, la adenohipófisis va a tener células, ¿sí? Células que no se tiñen con los colorantes clásicos, ¿no? O sea, hematoxilina, leucina. Y como se espantan del color, así les podríamos decir, fobos es como alejarse, espantarse, fobia, por ejemplo. Y colores cromo, estas células, ¿cómo se llaman? Células cromófobas, ¿sí? Usualmente son células que van a dar origen a las otras, que ahorita voy a decir cuáles son, pero no tienen producción hormonal, ¿sí? No suelen tener, no importancia, sino no intervienen directamente en la producción hormonal. Muy bien. Y luego tenemos unas células, la mayoría, más de coloración rosáceo, rojizo, que son, y otras que captan el colorante más morado, ¿no? Estas son en conjunto las que se conocen como cromófilas, ¿sí? Filo es que se atrae por los colores. ¿Cuáles son los dos tipos de células, dijimos? Entonces, unas que son medio rojitas y otras que son medio moradas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas se tiñen más con la eosina, estos se tiñen más con la hematoxilina. Entonces, como se tiñen con un colorante ácido, estas células se llaman, uy, perdón, estas células se llaman células
acidófilas. Y las que se tiñen con un colorante básico se llamarán, ¿cómo creen? Basófilas. ¿Cuáles son las más abundantes, doctores? Son las células acidófilas. Muy bien. Ahora sí pasamos a ver qué tiene cada una, ¿no? Las células acidófilas, que son las más abundantes, producen ¿qué hormonas? Dos hormonas principalmente. Tenemos ahí unas células que se llaman las mamotropas o lactotropas, que producen prolactina. Y tenemos las somatotropas, que producen hormona de crecimiento. Luego tenemos a las hormonas, perdón, a las células, dijimos, basófilas, que van a tener distintos tipos celulares también. Tienen a las tirotropas, que producen TSH. Tienen a las corticotropas, que producen ACTH. Tienen a las gonadotropas, que producen FSH y LH. Muy bien. ¿Se entendió entonces esto, doctores? ¿Hasta acá alguna pregunta? Pueden escribir en el chat también. Muy bien. Entonces, esos son los principales tipos celulares que vamos a encontrar en la adenohipófisis. Muy bien. Entonces, continuamos con la parte de fisiología. ¿Sí? Ahora, vamos a ver primero las células acidófilas, ¿sí? Las células de la A, y estas son basófilas. Las células acidófilas. Entonces, las células que producen prolactina. Recuerden, doctores, la prolactina es regulada de manera negativa. Uy, perdón. Es regulada de manera negativa, porque la inhibe el factor inhibidor de la prolactina, también llamado dopamina, que se produce en el hipotálamo. Muy bien. Cuando no se inhibe la prolactina, ¿qué hace? ¿Dónde actúa? ¿Dónde actúa, doctores? En la glándula, vamos a poner acá, va a actuar en la glándula mamaria. Ahora sí, ¿en qué tipo de células actúa la prolactina? Ya no es en las células mioepiteliales. ¿En qué tipo de células, doctores? En las células acinares. ¿Y qué hacen las células acinares muy bien cuando son estimuladas por la prolactina? Aumentan la producción de leche. ¿Sí? Entonces las células acinares aumentan la producción de leche. Muy bien. Eh, entonces, por ejemplo, cuando hay un estímulo, ¿no? Un aumento de la prolactina, se produce más leche. Por eso es que cuando una mujer está dando de lactar, por ejemplo, durante la época del amamantamiento, las mujeres tienen picos de prolactina, sobre todo durante las noches. Quiere decir que la mayor producción de leche, por ejemplo, es durante las noches, ¿sí? Por eso es que las tomas nocturnas suelen tener más volumen que las tomas diurnas, ¿no? Hablando de la lactancia materna. Muy bien. Eh, una aplicación clínica, por ejemplo, si ustedes rotan psiquiatría y ven, hay pacientes que toman medicamentos llamados antipsicóticos que actúan bloqueando la dopamina, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo bloqueo la dopamina, ¿qué pasará con la prolactina? ¿Aumentará o se disminuirá? Aumenta, ¿sí? Aumenta, porque estoy inhibiendo al inhibidor. Entonces aumenta la prolactina. Y si aumenta la prolactina y esta paciente es una mujer que tiene más desarrollada la glándula mamaria, ¿qué puede parecer? Producción de leche. Exacto. Eso es lo que se conoce como la lactorrea. Sí, por ejemplo, los antipsicóticos de primera generación,
como el haloperidol, por ejemplo, pueden producir galactorrea. Eh, ya luego hay antipsicóticos más selectivos, ¿no? De segunda generación, que producen menos este efecto adverso, pero ya lo entienden, ¿sí? Tiene que ver con la inhibición de la dopamina. Muy bien. Siguiente. Luego vamos a ver qué hormona. La hormona de, que lo puse en negro, la hormona de crecimiento. Sí. La hormona de crecimiento es estimulada por quiénes, ¿por quién, doctores? Por la GHRH, ¿sí? La hormona liberadora de hormona de crecimiento. Y es inhibida, ¿por quién? Es inhibida por la somatostatina. Muy bien, la somatostatina. Ya está. Entonces, la GH, ¿a quién va a estimular? Va a actuar sola y también en conjunto, ¿no? ¿Con quién? Con la IGF-1. A ver, ¿dónde se produce la IGF-1? Se produce en el hígado. ¿Qué es la IGF-1? Significa factor de crecimiento similar a la insulina y es estimulado por la hormona de crecimiento. Entonces, esa hormona de crecimiento y la IGF-1 van a actuar en en el tejido muscular, favoreciendo el crecimiento muscular, en el tejido óseo, favoreciendo el crecimiento óseo, ¿sí? Principalmente. Entonces, se favorecen el crecimiento. De ahí su nombre. Recuerden que la hormona de crecimiento tiene picos durante las noches, ¿sí? Por eso es que uno crece más si descansa mejor, ¿no? Cuando es niño, ¿no? Que es donde tiene todavía los cartílagos de crecimiento. También los picos de hormona de crecimiento se ven estimulados por la actividad física. De ahí que las personas que practiquen actividad física de manera frecuente tienen mayor crecimiento, mayor desarrollo muscular y óseo, ¿sí? Muy bien. ¿Es lo único que hace la hormona de crecimiento? No. La hormona de crecimiento también va a participar en el metabolismo, ¿sí? Y aquí nos vamos a ir un poco más con bioquímica. Antes de pasar a lo que hace con el metabolismo, ¿sí? Quiero resaltar algo que todavía no les he mencionado y que es una de las bases del sistema endocrino. Y es que el sistema endocrino tiene mucho esto, así como cualquiera de nuestros sistemas, de la homeostasis. Quiere decir que busca siempre el equilibrio, busca siempre regularse. Entonces, ¿cómo se regula el sistema endocrino? Eh, es como cuando ustedes, por ejemplo, tienen una exposición, alguien les tiene que decir qué tan bien estuvo o qué tan mal estuvo. Pueden ser sus compañeros, puede ser su docente. Entonces, les da una retroalimentación, ¿sí? Este proceso de retroalimentación también se conoce por su término en inglés como feedback, ¿no? Y es un feedback negativo. ¿Qué significa que un feedback sea negativo? No es que disminuye, ¿sí? Sino que el feedback negativo lo que va a hacer es que si tengo mucho de algo, empiezo a disminuirlo. Si tengo poco de algo, empiezo a aumentarlo. Vamos con un ejemplo, ¿sí? A ver, ¿qué pasa si yo tengo entonces GH, RH? Tengo somatos, tatina. Eh, este inhibe, este estimula, acá tengo la GH, y este estimula a la IGF. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir con este ejemplo. Ya está. Listo. A ver, ¿qué pasa si yo tengo mi hormona de crecimiento y ya está actuando mucho? O sea, ya tengo mucho IGF-1. ¿Qué pasará si yo ya tengo mucho IGF-1? ¿Qué le va a decir a la GHRH? ¿Qué? ¿Dismi? Disminuya. La somatomedina es la IGF-1, ¿no? Ah, sí, correcto.
El otro nombre de la IGF-1 es somatomedina C, ¿sí? Somatomedina C. Es el otro nombre, ¿sí? Factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 o somatomedina C. Muy bien. Entonces, volviendo acá. Si la IGF-1 aumenta mucho, le va a decir a GHRH, ya deja de estimular. Y le va a decir a la somatostatina, eh, continúa tu inhibición, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer eso? Va a hacer que la GH disminuya. Y eso va a hacer que la IGF-1 disminuya y vuelva al equilibrio. No sé si me dejé entender. Esto es lo que se conoce como feedback negativo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo poca IGF-1? Le va a decir a la GHRH que aumente. Y le va a decir a la somatostatina que disminuya, ¿no? Deja de inhibir. Y a la GHRH sí estimula más porque hay poca IGF-1. Entonces va a aumentar la GH y por ende va a aumentar la IGF-1. Otra vez, doctores, eso también se llama feedback negativo. Sí, es la propiedad que tiene esta retroalimentación negativa de regularse. Si yo tengo mucho de algo, hago lo contrario y lo disminuyo. Si yo tengo poco de algo, hago lo contrario y lo aumento. Por eso se llama negativo. Son pocos los casos donde existe en el ser humano feedback positivo. Ejemplo de feedback positivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo mucho de algo, sigo dándole más. Entonces, ejemplo, el feedback positivo que ocurre con la oxitocina durante el trabajo de parto. La oxitocina aumenta y en vez de que alguien la frene, ¿no? Como estoy en el trabajo de parto, en ese momento la mujer está con contracciones uterinas, la oxitocina tiene que hacerse cada vez más y más y más potente. ¿Para qué? Para estimular la expulsión del feto, ¿no? Ese es un feedback positivo. Muy bien. Otro ejemplo es durante el ciclo hormonal de la mujer, cuando ocurre un pico de estrógenos. Normalmente los estrógenos, si tenemos mucho, van a inhibir, ¿no? Inhibir a las hormonas que los estimulan, que son las gonadotropinas, ya lo vamos a ver. Pero en el caso de la mujer, cuando ocurre la ovulación, es el único momento en el que los estrógenos estimulan a la LH. Y es ese pico de LH el que produce la ovulación. Este también es un ejemplo de feedback positivo. Muy bien, son pocos los casos, por ejemplo, estos dos, ¿sí? Muy bien, entonces eso sería un ejemplo de cómo es el feedback con la hormona de crecimiento. Y ahora sí, nos pasamos a las funciones de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, dijimos, tiene efectos metabólicos. La hormona de crecimiento lo que va a hacer es aumentar la glucosa. Es una hormona hiperglicemiante. Glicemia es glico o glucemia es glucosa y emia es sangre. Hiper es aumentar la glucosa en sangre. ¿Cómo aumento la glucosa en sangre? Por ejemplo, hablando del metabolismo de los carbohidratos, lo que puedo hacer es romper mis reservas de glucosa y para que vaya la glucosa a la sangre. ¿Cómo se llaman las reservas de glucosa? Glucógeno, ¿sí? Entonces, para que el glucógeno se vaya a la sangre, lo que hago es romper el glucógeno. ¿Cómo se llama eso? Glucogenólisis. Otra opción es que, bueno, si yo quiero generar glucosa, puedo utilizar, por ejemplo, otras moléculas, piruvato, lactato, ácidos grasos, aminoácidos, ¿no? Eh, todo eso se llama formar glucosa a partir de algo nuevo. Gluconeogénesis. Muy bien, gluconeogénesis. Entonces, ¿qué hace? Aumenta la gluconeogénesis.
Ya está. Luego va a tener un efecto en el metabolismo de los lípidos, ¿sí? Metabolismo de los lípidos. Si yo quiero glucosa es porque necesito energía. Entonces yo empiezo a romper mis reservas de energía. Va a producir ruptura de mis reservas de energía. ¿Cómo se llama esto? Lipólisis, ¿sí? Que voy a ponerlo aquí entre paréntesis, ¿no? Por ejemplo, esto es transformar glucógeno en glucosa. Esto es formar, por ejemplo, a partir de piruvato, ¿no? Ejemplo, glucosa. La lipólisis es transformar triglicéridos en ácidos grasos, ¿sí? Y luego vamos a ver que en las proteínas, aquí sí, prefiero no utilizar mis proteínas, no destruirlas. Más bien lo que quiero, como es la hormona de crecimiento, quiero que crezca el cuerpo. Entonces, aumento la síntesis de proteínas. Quiere decir que voy a transformar aminoácidos en proteínas. Muy bien. Y la hormona de crecimiento tiene un efecto metabólico más. ¿Saben cuál es el otro efecto metabólico que tiene? Produce o aumenta la resistencia a la insulina. Es decir, que si tenemos un exceso de hormona de crecimiento, nuestra insulina no va a funcionar igual. Quiere decir que podría llevarnos a tener un riesgo mayor de diabetes, ¿sí? Por eso es que los pacientes que tienen exceso de hormona de crecimiento, como por ejemplo la acromegalia, pueden tener cierto grado de resistencia a la insulina. Muy bien. Esos son los efectos metabólicos de la hormona de crecimiento. Si se dan cuenta, ¿no? Salvo por la síntesis proteica, hace todo lo contrario a la insulina. Las hormonas que hacen lo opuesto a la insulina se llaman hormonas contrarreguladoras, ¿sí? Entonces, la hormona de crecimiento es una de las hormonas contrarreguladoras. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, doctores. Sí, muy bien. Entonces, vamos a seguir, ¿no? Estábamos con la hormona de crecimiento, ¿no? Eh, Vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos y luego vamos a continuar con la segunda mitad de la clase. ¿Ok? Vamos a detener por un momento la grabación. Ok, muy bien. Entonces continuamos con el repaso. Estábamos hablando de los efectos metabólicos de la hormona de crecimiento. Ya hemos hablado de la hormona de crecimiento y hemos hablado de la prolactina, que son hormonas que tienen relación con la hipófisis, son producidas por las células acidófilas. Y luego vamos a hablar de las hormonas producidas por la adenohipófisis, ¿sí? Y acá vamos a empezar a hablar de los otros ejes, ¿no? Entonces vamos a hablar de fisiología. Entonces, estábamos hablando entonces de la hormona, ¿no? Las hormonas producidas por las células basófilas, por ejemplo, la TSH, ¿no? Recuerden, doctores, que la TSH es estimulada ¿por quién? Por la TRH, que viene del hipotálamo, se produce la TSH y la TSH estimula a las hormonas tiroideas, o sea, T3 a T4. Muy bien. Por otro lado, ¿no? Tenemos la hormona liberadora de corticotropina, que viene del hipotálamo, estimula en la adenohipófisis a la ACTH. Muy bien. Y la ACTH estimula a su vez a la corteza suprarrenal, ¿sí? Para que produzca, por ejemplo, sobre todo, cortisol, ¿no? También aldosterona, pero principalmente, acá lo estoy poniendo como ejemplo el cortisol.
Muy bien. Por otro lado, la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿sí? Que se secreta en un núcleo llamado núcleo 4 y lo coloco en particular porque esto, si alguno de ustedes les interesa próximamente hacer la residencia, esto ha sido muchas veces pregunta de examen de residentado. Entonces, núcleo 4 es el que produce la GnRH. Y la GnRH estimula la producción de las gonadotropinas, ¿no? Que son LH y FSH, que va a depender, dijimos, dónde estemos, si está en el varón o en la mujer, pero en términos comunes actúan en las gónadas. Muy bien, entonces vamos a empezar a hablar de estos tres lugares, ¿no? La glándula tiroides, la glándula suprarrenal y las gónadas. Muy bien, entonces vamos a empezar a hablar de la glándula tiroides, ¿sí? Muy bien. Embriología. ¿De dónde se origina, de qué capa embrionaria se origina la tiroides? No, la tiroides se va a originar del endodermo. Recuerden que la tiroides va a originarse o va a tener embrionariamente al inicio una comunicación con la lengua. Imagínense la lengua con la raíz de la lengua, que es el agujero ciego, y de ahí va a ir descendiendo poco a poco la glándula tiroides. Entonces, cuando la glándula tiroides termina su descenso, ahí queda un pequeño rezago de lo que fue su descenso. ¿Cómo se llama este conducto, doctores? Ese era el conducto tirogloso, ¿sí? Por donde descendió la glándula tiroides. Algunos pacientes tienen persistencia del conducto tirogloso que se llena de líquido y se vuelve un quiste del conducto tirogloso que van a ver en cabeza y cuello, que es en la línea media anterior. Es muy característico como alteración el desarrollo embrionario. Muy bien. ¿Qué más es importante saber entonces sobre la glándula tiroides? Sobre la glándula tiroides es importante saber anatomía, ¿no? La glándula tiroides está ubicada anterior a la tráquea. Tiene dos lóbulos, uno derecho, uno izquierdo. Y en algunos casos tiene un lóbulo intermedio, que es el lóbulo piramidal, ¿sí? Dijimos está anterior a la tráquea, entonces aquí estarían los anillos traqueales, ¿no? Los anillos traqueales. Muy bien. La glándula tiroides, histológicamente, ¿sí? Histológicamente, va a estar formada ¿por quién? Va a estar formada por unas estructuras llamadas folículos tiroideos, ¿sí? Los folículos tiroideos son estructuras formadas por un epitelio de una sola capa. Si es de una sola capa, ¿cómo se llamará este epitelio? Simple. Y estas células tienen una forma cúbica. Por eso es que se llama epitelio simple cúbico. Muy bien. En su interior tienen un líquido rico en yodo que se llama coloide, ¿sí? Y ya voy a colocarlo acá, ¿no? Coloide. Y entre los folículos, ¿sí? Entre los folículos hay células que se llaman células, podríamos llamarlos paralelas a los folículos. ¿Cómo creen que se van a llamar estas células, doctores? Células parafoliculares, ¿sí? Porque recuerden que estas células cúbicas, esas son las células foliculares, ¿sí? El epitelio simple cúbico. Muy bien. Las células foliculares también se llaman células C. ¿Por qué es importante mencionarlas? Recuerden, doctores, yéndonos a las células foliculares, ¿sí? Van a ser importantes para la formación de hormonas tiroideas. En cambio, las células parafoliculares forman una hormona, sí, y tiene que ver con células C, con C de calcitonina, que es importante para regular el metabolismo del calcio, ¿sí? Muy bien, entonces las células foliculares. ¿Cómo es que las células foliculares eh, vamos a pasar a fisiología? ¿Sí? ¿Cómo es que las células foliculares forman las hormonas tiroideas? Dijimos, la TRH estimula la TSH,
La TSH tiene sus receptores en la glándula tiroides, ¿sí? En las células foliculares. Entonces aquí estaría nuestra célula folicular. Aquí estaría el coloide. Y aquí estaría un vaso sanguíneo, ¿sí? Aquí estaría un vaso sanguíneo. Muy bien. Entonces, del torrente sanguíneo viene un ion muy importante, que es el ion yoduro. Muy bien. Sí, el yodo en forma, en este caso se llama ionizada, ¿sí? Porque tiene carga negativa. El yoduro atraviesa, mediante unos transportadores, ¿no? El yoduro atraviesa la membrana basal en este caso. Recuerden que esta es la región basal de la célula folicular y esta es la región apical. Muy bien. Ese yoduro ingresa y el yoduro tiene que atravesar nuevamente la membrana para ir hacia el coloide. Y una vez que está en el coloide, ese yoduro se va a convertir en yodo, ¿sí? Sin carga, ¿sí? Yodo, una molécula de yodo. Dos yoduros están ahí unidos. Dos átomos de yodo están unidos. ¿Quién favorece este proceso de formación del yodo? ¿No? Este proceso lo favorece una enzima llamada la peroxidasa tiroidea o tiroperoxidasa. Muy importante. También vamos a ver que normalmente las proteínas, ¿no? Se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso. Entonces, en el retículo endoplásmico rugoso se sintetiza una proteína, la célula folicular sintetiza tiroglobulina. La tiroglobulina también es transportada al coloide y esa tiroglobulina se une con el yodo para formar las hormonas tiroideas. Esto también es facilitado por la tiroperoxidasa. Y una vez que las hormonas tiroideas se unen con la tiroglobulina, si tenemos un solo yodo, va a ser monoyodo tironina. Si tenemos dos, diyodo tironina. Luego va a haber un acoplamiento, ¿no? Entre ellas, o sea, se puede acoplar un monoyodo con un diyodo y forman T3. Y si se juntan dos diyodos, forman T4. Todas estas moléculas están ancladas a una gran proteína, que era precisamente el esqueleto de la tiroglobulina. Regresa a la célula. Regresa y ¿qué pasa? Está dentro de una vesícula con una enzima que son proteasas y le quitamos ese esqueleto. La monoyodo, la monoyodo tirosina y la diodotirosina lo que van a hacer es van a servir para reciclar el yodo y para reciclar sobre todo el aminoácido tirosina, ¿sí? Entonces esto se recicla, perdón, acá, se va a liberar la monoiodotirosina, la diodotirosina, van a reciclar el aminoácido tirosina, que va a servir para formar nuevamente tiroglobulina. Por el contrario, sí, acá voy a poner también azul. T3 y T4 sí llegan al torrente sanguíneo. Muy bien, así es como se producen las hormonas tiroideas. Entonces, recuerden, diferencias entre T3 y T4. T4 y T3. Recuerden que, ¿cuál es la forma más activa de las hormonas tiroideas? T3. T4 es la forma menos activa, o sea que tiene menos efecto biológico. ¿Cuál es la forma que tiene más tiempo de vida media, es decir, que tiene más tiempo en la sangre? T4. ¿Sí? En cambio, T3 tiene menos tiempo de vida media. Por eso es que cuando un paciente tiene déficit de hormonas tiroideas, ¿qué le damos? ¿T3 o T4? Le vamos a dar la forma que va a durar más tiempo en su sangre. ¿Cuál será? T4. ¿Sí? T4. Precisamente un análogo de T4 es la levotiroxina, ¿no? Recuerden que otro nombre de T4 es tiroxina. Muy bien. Ahora, recuerden, doctores, que en la periferia y dentro de las células
ocurre la transformación o llamada la conversión periférica de T4 a T3, ¿sí? Porque al final T3 es el que va a ir hacia los receptores intranucleares, para generar cambios en la síntesis de proteínas, ¿no? En la transcripción de ARN mensajero. Al final, todo eso lo que va a hacer es aumentar el metabolismo basal. Va a aumentar, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, ¿no? Es como si una persona se acelerara. Eso es lo que hacen las hormonas tiroideas. Muy bien. Entonces, dijimos que este proceso se da gracias a unas enzimas que se llaman las desiodasas, o también llamadas las desionidasas, ¿no? Desionidasas, aunque esto se escribe con desionidasas o desiodasas, ¿sí? Muy bien. Entonces, ese es el efecto principal de las hormonas tiroideas. Aumentan mucho el metabolismo basal. Es como si la persona utilizara toda su energía. Por eso es que cuando un paciente tiene hipertiroidismo, baja de peso sin hacer nada, porque su metabolismo está totalmente acelerado. Tiene taquicardia, tiene temblores, ¿no? Sudoración, todo su metabolismo está acelerado, ¿no? Muy bien. Entonces, eso en relación con las hormonas tiroideas. Eh, Y solo para aclarar, las células parafoliculares, también llamadas células C, son las que producen, dijimos, calcitonina. ¿Cuál es la función de la calcitonina? La calcitonina, si nosotros tenemos un vaso sanguíneo y acá dibujamos un hueso, lo que hace la calcitonina es llevar el calcio que está en la sangre hacia el hueso. Entonces, les pregunto, doctores, ¿qué hace la calcitonina con el calcio de la sangre? ¿Lo aumenta o lo disminuye? Lo disminuye. Muy bien. Por eso es que decimos que es una hormona hipocalcemiante. Y más bien los huesos se llenan de calcio. Recuerden que la mayor parte de calcio está como depositado en los huesos, ¿no? Los principales depósitos de calcio están en los huesos. Muy bien. Y con eso terminamos la parte de la glándula tiroides. Muy bien. Nos quedan una glándula más, que es la que también marcaron en la encuesta que querían aprender mucho, es la glándula suprarrenal. Sí, entonces vamos a hablar de la glándula suprarrenal. Sí, la glándula suprarrenal tiene dos orígenes embrionarios, ¿no? Primero, acá, quizás antes que la embriología, vamos a tener que hablar de la histología. Sí, la glándula suprarrenal, histológicamente, ¿no? Va a tener una capa más externa que se conoce como cor corteza, y una capa más interna que se conoce como médula, ¿sí? Entonces, la corteza, si nosotros la vemos, ¿no? Así en el microscopio, la corteza tiene una capa más superficial, más externa, que parece formada como con glomérulos, por eso se llama capa o zona glomerular. Entonces, zona glomerular, también llamada zona glomerulosa. Luego vamos a tener una zona que parece que tuviera muchos fascículos. Por eso se llama la zona fasciculada. Y luego vamos a tener una zona que parece que fuera una red. Por eso se llama zona reticular. Muy bien. ¿Es importante saber esto? Sí, porque en cada zona se producen distintas hormonas. Por ejemplo, en la zona glomerular hay un grupo de hormonas que se llaman los mineralocorticoides. Ejemplo, el principal mineralocorticoide es la aldosterona. En la zona fasciculada se producen los glucocorticoides. Ejemplo, el cortisol. En la zona reticular se producen los andrógenos, ¿sí? Ejemplo, la androstendiona o la dihidroepiandrostendiona, ¿sí? O DHEA. Y en la médula se producen las
catecolaminas. ¿Cuáles son? Principalmente en la glándula suprarrenal, un 80% es de adrenalina y solo un 20% de noradrenalina. Muy bien, esas son las hormonas que produce la glándula suprarrenal. Entonces ya conocemos que hay una zona central, que es la médula, y hay una zona periférica, que es la corteza. ¿Sí? La corteza. Muy bien. Acá voy a poner esto. Ya está. Ahora sí, embrionariamente, la glándula suprarrenal tiene dos orígenes. ¿Cuáles serán? La corteza deriva del mesodero, ¿sí? O sea, zona glomerular, zona fasciculada, zona reticular, deriva del mesodero. Y la médula, ¿de dónde deriva? La médula deriva de una estructura que está, o de dos estructuras que están paralelas al tubo neural, que se llaman las crestas neurales. Precisamente las células de la médula suprarrenal son muy parecidas a las neuronas y se llaman células cromafines. ¿Sí? Muy bien. Entonces, crestas neurales quiere decir que esto también es neuroectodero. Tiene dos orígenes embrionarios, no se olviden. Muy bien. Anatómicamente, quizás lo más importante de recordar es la irrigación de la glándula suprarrenal. Recuerden que las glándulas suprarrenales son órganos retroperitoneales, o sea, están por detrás del peritoneo y están superiores a los riñones, ¿sí? En los polos superiores de los riñones. Entonces, las glándulas suprarrenales son irrigadas por tres arterias principales: la arteria suprarrenal superior, la arteria suprarrenal media, la arteria suprarrenal inferior, ¿sí? Entonces, todo tiene que venir de alguna manera de la aorta abdominal. Muy bien. La arteria suprarrenal media viene directamente de la aorta abdominal. O sea, la aorta va a dar la suprarrenal media. En cambio, no, recuerden que la aorta atraviesa el músculo diafragma más o menos a nivel de la vértebra T12. Aquí está el hiato diafragmático para la aorta. Entonces hay una arteria que irriga la parte inferior del diafragma. Cuando nosotros decimos diafragma, decimos frénico. Entonces esta arteria se llama la arteria frénica. Como es inferior, se llama frénica inferior. Esta es la arteria que origina a la arteria suprarrenal superior. Muy bien. Y luego vamos a tener que hay una arteria que va a irrigar a los riñones. Entonces esa arteria va a dar origen a la suprarrenal inferior. ¿Cómo se llamará esta arteria? Arteria renal. Muy bien. Da origen a la suprarrenal, suprarrenales inferiores. ¿Sí? Entonces cada una de las suprarrenales tiene diferente origen. Tenemos a las frénicas inferiores, a la aorta abdominal y a las arterias renales. Muy bien. Entonces, no olvidarse de eso. ¿Sí? Ese es el reparo anatómico que es importante recordar. Muy bien. ¿Qué más es importante recordar? Ahora sí, la fisiología, ¿no? ¿Qué hace cada una de estas hormonas? Recuerden que todas son hormonas esteroideas, ¿no? Vamos a empezar con la aldosterona, que es un mineralocorticoide. La aldosterona va a actuar en el riñón, ¿sí? Específicamente en la nefrona, que es la unidad estructural y funcional del riñón, y específicamente en el túbulo contorneado distal. También tiene cierto efecto en el túbulo colector, pero sobre todo en el túbulo contorneado distal, ¿sí? ¿Qué va a hacer la aldosterona? Cuando aumenta la aldosterona, ¿qué hace en el túbulo contorneado distal? Aumenta la reabsorción de sodio y agua. No se olviden la diferencia. ¿Quién hacía reabsorción de agua nada más? ¿Se acuerdan? La hormona antidiurética. Muy bien. En cambio, la hormona llamada aldosterona reabsorbe sodio y agua, ¿sí? Los dos. Muy bien. Entonces tiene mucho que ver con la concentración de sodio en sangre, es decir, la natremia, ¿no? Muy bien. Solo hace eso, aumenta la excreción, ¿sí? Aumenta la excreción, por ejemplo, perdón, aumenta
la excreción de potasio, ¿sí? Es decir, también sirve para regular las concentraciones de potasio. Por eso es que hay fármacos que ustedes los van a ver si han llevado o van a llevar farmacología, los diuréticos se llama. Hay algunos fármacos que bloquean la aldosterona y estos diuréticos al bloquear la aldosterona bloquean la excreción de potasio, entonces guardan el potasio en la sangre, ya no lo eliminan. Por eso se les llama diuréticos ahorradores de potasio, ¿sí? Porque la aldosterona normalmente elimina el potasio por la orina. Y también la aldosterona va a excretar hidrogeniones, ¿no? Entonces, de alguna manera también ayuda a regular el pH. Ven que es una hormona muy importante la aldosterona, ¿sí? Estas son las acciones principales que tiene la aldosterona. ¿Cuál es el principal estímulo de la secreción de aldosterona? La secreción de otra enzima, perdón, de otra hormona, que es la angiotensina 2. ¿Sí? Esto tiene mucho que ver con el sistema cardiovascular. Aquí no vamos a ahondar más, solo recordarles que este sistema se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina va a activar a la angiotensina 1, angiotensina 2, y la angiotensina 2 activa la aldosterona, que tiene los efectos que les acabo de decir. ¿Sí? Muy bien. Además de la aldosterona, tenemos otra hormona. Dijimos, ese es el cortisol, un glucocorticoide. El cortisol se va a activar en situaciones de estrés, ¿sí? Ojo, doctores, el estrés no solo es estrés psicógeno, es decir, emocional, por ejemplo, situaciones de estrés psíquico, ¿no? No, también hay estrés fisiológico en ese sentido, por ejemplo, un traumatismo, una infección, una intervención quirúrgica, cualquiera de esas situaciones va a generar estrés y va a ser necesaria o va a ser necesario el aumento de cortisol en los pacientes, porque si no aumentara el cortisol no podría hacer frente a ese nivel de estrés y el paciente sí podría en ese caso complicarse, porque el cortisol regula por sus acciones que todo esté en equilibrio en una situación de estrés, ¿sí? Muy bien. Entonces, el cortisol se va a liberar por picos, ¿sí? Tiene picos de cortisol. Precisamente el pico de cortisol es sobre todo cuando uno se despierta, ¿no? Al momento de despertarse, alrededor de las 7, 8 de la mañana, hay un pico de cortisol que, no, sí, o sea, va a haber un pico de cortisol en la mañana y luego ya poco a poco va avanzando. Por eso decimos que el cortisol sigue un ritmo circa, circadiano. Y lo mismo pasa con la hormona que la estimula, es decir, la ACTH, ¿no? Y la CRH sigue un ritmo circadiano. Muy bien. El cortisol, doctores, se considera también una hormona contrarreguladora. ¿Qué quiere decir? Que tiene efectos metabólicos que van a hacer que nos acordemos, ¿no? Así como la hormona de crecimiento, ¿no? El cortisol va a favorecer principalmente en el metabolismo de los carbohidratos y en el metabolismo de los lípidos. ¿Qué cosa? En el metabolismo de los carbohidratos, si dijimos el cortisol va a ser una hormona como la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, ¿qué hacía con los niveles de glucosa en sangre, doctores? ¿Los aumentaba o los disminuía? Los aumentaba. Entonces el cortisol también es una hormona hiperglicemiante. El cortisol también tiene un efecto en el sistema inmune, ¿no? Puede llegar a ser incluso a disminuir la actividad del sistema inmunitario. Es por eso que los glucocorticoides se utilizan como inmunosupresores, esos fármacos, ¿no? Tienen un efecto similar, pero más potente. Entonces, volvemos al metabolismo. El cortisol en el metabolismo de los carbohidratos, ¿qué hace? Para aumentar las concentraciones de glucosa, rompo las reservas. ¿Cómo se llama eso, doctores? Glucogenólisis, ¿sí? Y otra acción que tiene es producir glucosa a partir de otras moléculas, o sea, la gluconeogénesis. Muy bien. Y en los lípidos lo que va a hacer es
Si yo no tengo glucosa, quiero formar energía, degrado mis reservas de los lípidos, o sea, favorece la lipólisis, que es transformar los triglicéridos en ácidos grasos, ¿no? Muy bien, principalmente eso, con el cortisol, ya está. Y luego tenemos a los andrógenos que van a servir, ¿no? Recuerden que los andrógenos, como el DHA, la androstendiona, sirven para formar más adelante la testosterona. La testosterona es necesaria tanto en el varón como en la mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el varón, ¿sí? Tenemos que activar la testosterona. La testosterona activa se llama dihidrotestosterona. Ojo que eso sí ocurre en este caso en las gónadas, ¿no? Gracias a una enzima que se llama la 5-alfa reductasa. En las mujeres, lo que ocurre es que los andrógenos son el sustrato para formar estrógenos, ¿sí? Y esto ocurre también gracias a una enzima que se llama la aromatasa, ¿sí? Entonces los andrógenos son importantes tanto para el varón como para la mujer. Muy bien, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí, doctores? ¿O alguna pregunta hasta el momento? Muy bien. Entonces, si no hay dudas, continuamos. Vamos a saltarnos a la parte de fisiología de las gónadas, ¿sí? Para que nos alcance un poco de tiempo para hablar de páncreas. Entonces, la fisiología de las gónadas. Dijimos que la GNRH, que se produce en el hipotálamo, estimula a la LH y a la FSH, que están en la hipófisis, ¿no? Muy bien. Entonces, la LH, se van a acordar así, L de Leydig. En el varón, este va a ser en el varón, ¿no? ¿Qué hace la LH? Estimula a las células de Leydig. Y las células de Leydig son las encargadas de producir testosterona. Cuando tenemos mucha testosterona, esta hace feedback negativo con la con la LH. Muy bien. Ahora, la FSH con S, se van a acordar así, permite estimular a las células de Sertoli. Las células de Sertoli producen de por sí una hormona que inhibe la FSH. ¿Cómo se llama esta hormona? Ini, inhibina. Muy bien. ¿Cuál es la función de las células de Leydig? Entonces, producir testosterona. ¿Y cuál es la función de las células de Sertoli? Las células de Sertoli tienen funciones muy importantes, como por ejemplo proteger, no, protección de de la gametogénesis, ¿sí? La gametogénesis, sobre todo porque forman una barrera que se llama la barrera hematotesticular. También nutren a las células de la espermatogénesis, nutrición. Sirven como soporte estructural, nutrición, soporte, protección. Las células de Sertoli son muy importantes por eso, sí. Eh, en conjunto, las células de Leydig y las células de Sertoli, entonces favorecen sobre todo la testosterona, es lo que más favorece la gametogénesis, que en el varón se llama la espermatogénesis, ¿sí? Muy bien. Que recuerden que eso se da gracias a un proceso de meiosis, ¿no? Meiosis. Muy bien. En la mujer, lo que pasa es que la GNRH va a estimular a la LH y va a estimular a la FSH. Muy bien. Acá la LH u hormona luteinizante va a estimular a unas células que están en los ovarios. Ojo que todo esto, ¿dónde están las células de Sertoli? ¿Dónde están las células de Leydig? Todo esto ocurrió ¿dónde creen que ocurrió? En los testículos. Muy bien, que son las gónadas masculinas. Ya está. Y acá está ocurriendo en los ovarios. La LH estimula a las células de la granulosa, ¿sí? Las células de la granulosa. Las células de la granulosa
producen entonces andrógenos, ¿sí? Andrógenos, perdón, transforman a los andrógenos, ¿sí? O la corrección ahí, transforman a los andrógenos. Ahí. A ver, vamos a hacer una corrección. La LH y la FSH. La LH va a estimular a unas células que se llaman las células de la TECA. Y la FSH va a estimular a unas células que se llaman las células de la granulosa. Ahora sí. Muy bien. Las células de la teca van a producir andrógenos, ¿sí? Andrógenos, así como la glándula suprarrenal. Y las células de la granulosa transforman esos andrógenos en estrógenos, gracias a una enzima que se llama la aromatasa, que la mencionamos hace un momento. Y los estrógenos son los encargados de regular el ciclo hormonal de la mujer. ¿Sí? No vamos a ahondar mucho tampoco en eso, porque eso ya pertenece más al sistema reproductor, pero al menos saber los ejes hormonales. ¿Sí? ¿Dónde ocurre todo esto? Ocurre en los ovarios. Muy bien. Y finalmente, como para ir culminando la sesión de hoy, vamos a hablar del páncreas. ¿Sí? Recuerden que el páncreas, vamos a hablar eh, del páncreas. Voy a poner. El páncreas es una glándula mixta, ¿sí? Es decir, que tiene una función tanto endocrina como exocrina. Entonces, anatomía. El páncreas es un órgano retroperitoneal. Se ubica en la cavidad abdominal posterior al peritoneo, salvo la porción más distal de la cola, que es la única que no es retroperitoneal. Muy bien. Es un órgano que es irrigado principalmente por dos sistemas arteriales, que viene uno del tronco celíaco. Recuerden que el tronco celíaco tiene tres arterias principales: la arteria esplénica, la arteria gástrica izquierda y la arteria hepática común. De la arteria hepática común se origina la arteria gastroduodenal, que va a dar dos ramas, que son la pancreato duodenal superior anterior y la pancreato duodenal superior posterior. A ver, de nuevo, ¿cómo es eso? Tronco celíaco va a dar a la hepática común. La hepática común, gastroduodenal. La gastroduodenal va a dar a la pancreato duodenal superior, que tiene una rama anterior y una rama posterior. Entonces ahí tenemos, por ejemplo. Ojo que la arteria esplénica también va a dar ramas para irrigar al páncreas. Y otro sistema viene dado por la arteria mesentérica superior, que la arteria mesentérica superior, su primera rama es la pancreato duodenal inferior, que también tiene una rama, ¿no? Anterior y una rama posterior, que se anastomosan acá, se juntan y van a irrigar juntas a todo el páncreas. Muy bien, esa es la parte de irrigación del páncreas, ¿no? Entonces es importante conocerla también. Eh, Embrionariamente, el páncreas va a derivar del endodermo, específicamente del endodermo del tubo primitivo, ¿no? Que es perdón, del intestino primitivo. Recuerden que el intestino primitivo deriva del endodermo y es el que va a originar a todo el sistema digestivo. Específicamente el endodermo va a originar dos yemas, ¿no? La yema pancreática, dos yemas pancreáticas, una ventral y una dorsal. Muy bien. Que se fusionan, ¿no? Se fusionan luego del desarrollo embrionario. Es importante también recordar, ¿no? Histológicamente, el páncreas tiene casi todo está formado por acinos pancreáticos. Los acinos no los vamos a tocar, tienen que ver con la parte exocrina, o sea, más con el sistema digestivo. Pero sí van a tener unas estructuras que parecen como islas. ¿Cómo se llaman esos? Que son la parte endocrina. Serán los islotes de Langerhans.
que tienen distintos tipos celulares. Los que quiero que se acuerden, el principal y que está más al centro del islote son las células beta del páncreas, que van a formar insulina. Las células alfa, que van a formar glucagón. Y las células delta, que van a formar somatostatina, ¿no? Similar a la que forma el hipotálamo en este caso. Pero vamos a centrarnos en las células beta y las células alfa. Y con eso ya vamos culminando. Entonces, fisiología. Vamos a tener la insulina versus el glucagón. ¿Cuál es el principal estímulo de la secreción de insulina? El principal estímulo de la secreción de insulina es el alimento. O sea, por ejemplo, el estado postprandial. ¿Qué es postprandial? Después de comer. En cambio, el glucagón es entre comidas, o sea, en situación de ayunas. Es decir, ¿cuál es el principal estímulo de la insulina? La hiperglicemia o glucemia. En cambio, en el glucagón es la hipoglucemia o glicemia. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que hace, no? ¿Cuál es la función entonces? La insulina va a bajar la glucosa. Es una hormona hipoglicemiante. El glucagón va a aumentar la glucosa. Es una hormona hiperglicemiante. Y de ahí van a tener sus efectos. ¿Cuáles son los efectos principales? Los efectos principales son en el metabolismo de los carbohidratos. ¿Cómo bajo los niveles de glucosa? Pues utilizándola. Aumentan la captación de glucosa. Esto es gracias a que expresan unos transportadores llamados GLUT4. ¿Qué más? Aumento la glucólisis, que es la degradación de glucosa, transformar la piruvato. Aumento la formación de reservas, porque hay que guardar la glucosa, la glucogenogénesis. Muy bien. Los lípidos, como tengo glucosa, luego de la glucólisis se forma acetilcoenzima A, el piruvato se transforma en acetilcoenzima A, y el acetilcoenzima A sirve para la síntesis de lípidos, ¿no? Entonces va a haber aumento la lipogénesis. Y en las proteínas voy a aumentar la síntesis proteica. Muy bien. Por eso es que la insulina es una hormona que construye, una hormona anabólica. A diferencia del glucagón, que va más bien a destruir, ¿no? Destruye, o, a ver, voy a formar glucosa a partir de algo nuevo. La gluconeogénesis. ¿Qué destruyo? El glucógeno. Glucogenólisis. En los lípidos, destruyo los lípidos, o sea, aumento la lipólisis. Y en la síntesis de proteínas, bueno, y en las proteínas aumento la proteólisis. Entonces, el glucagón es una hormona catabólica. Muy bien. Voy a detener la grabación.